El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. De la noche con 1 minuto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la entrevista. Yo soy Armando Godoy y hoy vamos a estar conversando con la ministra de Cultura, Suezi Callejas, a quien le damos, ya le dimos la bienvenida. Qué gusto nuevamente. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Realmente me siento muy honrada y, por supuesto, de participar en el noticiero, que es el Noticiero del Salvador, una nueva opción y obviamente para los salvadoreños. Por supuesto. Bueno, y para los salvadoreños también son los teatros, ¿no? Y es toda la estrategia cultural que está impulsando ministra. Pero quizás conocer, supimos que el pasado fin de semana el Ministerio de Cultura reanudó ya operaciones en los teatros nacionales luego de toda la situación de la pandemia. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los salvadoreños? ¿Están visitando los teatros? ¿Están cumpliendo las medidas sanitarias? Sí, de hecho yo tengo que felicitar a toda la población salvadoreña que se acercó el fin de semana pasado a los teatros y de hecho hoy recién salen de un concierto de la Orquesta Sinfónica del Salvador ahí en el foyer del Teatro Nacional y también estábamos en Santa Ana con el Ballet Folclórico Nacional y la mayoría de los asistentes han sido... No, la mayoría no, todos los asistentes han sido realmente muy amables en acatar todas las medidas de bioseguridad, todos con su mascarilla, todos con el alcohol gel, todos apoyando el distanciamiento social sin ningún problema, reservando sus entradas y por supuesto disfrutando la agenda cultural que se está ofreciendo. Como saben, el sector cultural fue uno de los primeros golpeados junto al sector turístico, ¿verdad? En la cuarentena fueron los primeros que tuvieron que cancelar todos sus contratos, sus espectáculos, y por tanto hubo grandes problemas durante todo el tiempo de emergencia, sobre todo en los momentos de cuarentena completa y obligatoria. Pero bueno, como Ministerio de Cultura pudimos acercarnos a ellos, apoyarles tanto desde el inicio con el despacho de la primera dama junto a Bienestar Social. Pudimos entregar alimentos, luego también los incluimos en el bono de atención temprana. Pudimos integrar a más de 8,000 familias en este bono. Al día de hoy seguimos repartiendo alimentos, paquetes de alimentos. Ya llevamos casi 20,000 paquetes de alimentos. ¿Está apoyando directamente Sí. el Ministerio de Cultura? Nosotros, además de apoyar el reparto nacional junto al Ministerio de Gobernación, el paquete de emergencia, además nosotros nos encargamos de repartir a nuestra población especial, que en este caso son los trabajadores del arte y la cultura, pero también las poblaciones indígenas y afrodescendientes, que obviamente se han visto muy golpeadas y que durante muchos años han sido ignoradas y que, bueno, al no tener un censo que nos dé exactamente el dato de cuántas personas hay de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, cuántos artistas y trabajadores de la cultura tenemos, pues obviamente la pandemia representó un reto, pero hemos podido entablar comunicación con ellos y apoyarles. ¿Cree que va a costar reactivar nuevamente el tema cultural, es decir, la apertura de espacios culturales para la gente? Porque me imagino yo que hay todavía un poquito de temor de la gente de salir y de estar como prefiero mejor ir del trabajo a la casa y respetar todavía las medidas, y esto incluye quedarme en casa. ¿Será que va a costar reactivar nuevamente los espacios culturales? Según los números que nos están lanzando los teatros nacionales en este momento, probablemente no, pero sí es necesario hacerlo por fases, ¿verdad? En este momento nosotros nos encontramos en la fase 1 de la reapertura de la agenda cultural. Eso implica que estamos trabajando al 50% de la capacidad máxima de nuestros teatros. Mañana abrimos parques nacionales, abrimos Abururá, abrimos Parque Infantil, abrimos también el Zoológico Nacional, que como bien saben, por supuesto hay un proyecto que sigue en pie para trasladar a estos animales a una reserva natural y que tengan una mejor calidad de vida, pero el Parque Nacional hoy por hoy, y debido también a la pandemia y a la emergencia sanitaria, pues los planes se han trasladado para el próximo año.
pero eso no quiere decir que no tengamos que abrirlo a la población en este momento. Y también mañana ya se abren museos nacionales, el Regional de Oriente y el Regional de Occidente. Sobre todo el comportamiento, digamos, el Teatro de San Salvador y los espacios culturales en San Salvador llevan el número 1 en asistencia, pero tiene todo el sentido del mundo porque en el área metropolitana es donde más salvadoreños vivimos, ¿verdad? ¿Cuál será el protocolo, ministra? ¿Se va a permitir la mitad de las personas dentro de los recintos o cómo se va a manejar todo el protocolo para garantizar que los salvadoreños, uno, respeten y dos, no haya algún contagio? Estamos trabajando, por supuesto, con el 50% de la capacidad máxima de cada lugar. Por ejemplo, si en el Teatro Nacional de San Salvador caben 500 personas como aforo máximo, estamos hablando que hoy por hoy estamos trabajando solamente con 250 butacas disponibles para el público. Se hace una reserva vía Market SV, www.market.gov.sb, que es una gran innovación de parte de Correos del Salvador. Ahí vendemos ya las entradas, pero octubre se decidió que, como sabemos que la población salvadoreña en general ha sido golpeada por la emergencia, pues se decidió que octubre iba a ser una reapertura gratuita en todos nuestros espacios, pero implica que se requiere la reserva. Si usted no reservó el espacio, lastimosamente no podemos dejarle entrar, y el uso de la mascarilla es obligatorio en todos los espacios, también el uso del alcohol gel al entrar, la toma de temperatura. Si usted tiene una temperatura elevada, lastimosamente no lo podremos dejar entrar por respeto a usted, su familia y por supuesto toda la demás población que está visitando los espacios. En este momento no hemos tenido ningún tipo de contagio, ni aviso, ni emergencia, pero estamos preparados con los protocolos también que nos ha trasladado ya el Ministerio de Salud para poder intervenir en el momento que sea necesario. ¿Se tiene un censo, ministra, de los artistas que han sido afectados en esta pandemia y que obviamente ya usted dijo anteriormente, se han hecho varios esfuerzos para precisamente garantizar que ellos estén tranquilos y que se les estén dando las condiciones para poder realizarse? No hay un censo de la afectación. El país lastimosamente no tiene una cuenta satélite de la cultura, que sería el mecanismo país para poder medir cuánto teníamos de ingreso, por ejemplo, de toda la industria creativa, de toda la industria naranja, así conocida, antes de la pandemia, en febrero 2020, y cuánto teníamos en el pico de la pandemia y cuánto tenemos ahora, por ejemplo. No hay una medición exacta. De hecho, nosotros ahora a finales de octubre, principios de noviembre, se va a lanzar la primera convocatoria para el Registro Nacional de Artistas. Cabe mencionar, no existe. Cabe mencionar que la Ley de Cultura lo mandaba a crear en 2016, en agosto de 2016, que se publica la Ley de Cultura, da 90 días para que se inicien las gestiones. Obviamente nunca se iniciaron y nosotros recibimos el Ministerio de Cultura sin ningún registro nacional de artistas, pero bueno, se va a hacer este año. Estamos calculando que se podrán registrar entre 40 o 50 mil artistas y trabajadores de la cultura, y también tenemos ahí que hacer una diferencia entre los que se autodeterminan artistas pero no viven del trabajo cultural y aquellos que viven directamente del trabajo cultural como actividad económica primordial. ¿Cómo van a lograr medir eso, ministra? Me llama mucho la atención. Con los datos que vamos a recabar. Obviamente se va a llenar una ficha, no va a ser perfecta esta medición, pero al menos nos van a dar datos un poco más claves que podemos compartir también con la Dirección de Estadísticas y Censos, y esto también va a ser un soporte, digamos, por lo menos vamos a tener la línea base para cuando ya se lance el próximo censo nacional, con el que sí ya crearemos la cuenta satélite para la cultura, apoyados de los indicadores que se pongan en el censo, con el Ministerio de Economía y por supuesto el Banco Central de Reserva, porque eso es algo importante. Es el Banco Central el que tiene la medición de las cuentas nacionales, ¿verdad? El café, la agricultura tienen medidas nacionales, cuánto entra, las importaciones, las exportaciones. Estos números son importantes porque nos dicen macroeconómicamente cómo se mueve y cómo se comporta la actividad económica. No es cierto que la cultura no mueve dinero. Lo que sí es cierto es que no está visibilizado hoy por hoy en las cuentas nacionales. Cuando tú vas a hacer tu declaración de renta, por ejemplo, no hay manera de poder tener una opción de invertir en algún rubro cultural, en cine, por ejemplo, en los teatros nacionales, porque no está visibilizado como tal. Ministra, me llama mucho la atención que
actualmente los parques están cerrados, no se han abierto. ¿Por qué dejarlo de última opción cuando vemos que hay discotecas abiertas, que hay bares abiertos, que hay cines abiertos, entre otros atractivos de esparcimiento? ¿Por qué de último los parques? ¿Por qué darle poca prioridad a los parques? De hecho, no son los últimos en abrir, somos los segundos en abrir los parques. Primero abrimos los teatros nacionales porque son espacios cerrados en los que podemos controlar el protocolo. En un espacio abierto, obviamente el protocolo es un poco menos controlable. Pero en comparación a las discotecas y la vida nocturna, ¿no? A eso me refería precisamente. En verdad, nosotros somos el gobierno de El Salvador. Nosotros no podemos asumir que simplemente fue un error no tener todos los protocolos listos, no tener todo el personal listo. Nosotros debemos hacernos responsables por cualquier persona que sea infectada en un espacio público, ¿no? Por eso nosotros somos el gobierno, somos el Ministerio de Cultura. Entonces creo que no era posible abrir sin estar realmente seguros que podíamos dar el mejor servicio posible a la población. Tenemos los protocolos de bioseguridad, tenemos el personal capacitado, tenemos el apoyo de los ministerios de salud, de trabajo, de turismo también. Estamos conectados, estamos coordinados y esa coordinación llevó tiempo. ¿Qué espacios van a continuar cerrados en esta pandemia? En este momento continuará cerrado el Teatro Presidente porque se están realizando obras que debido a la pandemia tuvieron que parar y por eso no se han terminado. Seguirá cerrado el Museo Nacional de Antropología debido también a la construcción del Hospital El Salvador, que afecta bastante la estructura, el famoso MUNA, sí, que está frente a lo que era CIFCO, ahora el Hospital El Salvador. Y por el momento, debido a obras de rehabilitación, también está cerrado Joya de Serén, que como todos saben es Patrimonio de la Humanidad, reconocido por UNESCO como tal, el único patrimonio en El Salvador, pero tenemos varios en lista que podemos trabajar. Estos seguirán cerrados más o menos hasta diciembre de este año y el teatro sí hasta el próximo año y el MUNA seguirá cerrado hasta que entreguen las obras del anexo del Hospital El Salvador. ¿Qué trabajos están haciendo específicamente en estos dos lugares que usted mencionaba? Tanto la Biblioteca Nacional Francisco Gavida, donde ya se había hablado también de algunos trabajos, y el Parque Arqueológico Joya de Serén. En el caso del Parque Arqueológico Joya de Serén estamos mejorando toda la museografía y la museología. En el 93 es que se declara, en el 1993 se declara Joya de Serén como Patrimonio de la Humanidad. Desde ese año Joya de Serén no había tenido absolutamente ningún tipo de mantenimiento a los pozos principales donde están las estructuras y bueno, se hacía necesario. De hecho, estábamos teniendo bastante humedad por condensación, eso generaba hongos en las estructuras y obviamente ponía en peligro, ¿no? las estructuras que se han mantenido por miles y miles de años. Recordemos que Joya de Serén es la Pompeya de Centroamérica. Es un terreno bastante complicado porque es de ceniza volcánica y cualquier tipo de trabajo en Joya de Serén ha representado realmente un gran reto para la constructora también para los arqueólogos. Y tengo una buena noticia, además, o sea, en el proceso de construcción se encontraron 2 nuevas estructuras que deben ser excavadas y obviamente le dan le dan más valor, le agregan valor al patrimonio que ahí tenemos, pero además hemos mejorado cosas tan básicas como poder construir una cafetería de verdad, poder tener los espacios de ventas que antes literalmente eran 4 árboles con unas bolsas que tenían ahí. Sí, recuerdo que era una situación medio complicada. Poner alumbrado eléctrico en Joya de Serén, que no había, por ejemplo, mejora de los baños, mejorar los techos para proteger las estructuras, pero también poder hacer unos nuevos senderos que te permitan un viaje 360 de toda la estructura y no solamente el poder ver 2 o 3 caras de cada estructura. 8 de la noche con 14 minutos. Antes de irnos a la primera pausa, solo reiterar entonces, ministra, los espacios que van a ser aperturados mañana nuevamente. Mañana iniciamos con parques nacionales, Zoológico Nacional, Parque Saburuirao, Parque Infantil, que de hecho también va a entrar en obras de recuperación junto al Ministerio de Justicia, de Seguridad y Justicia. Vamos también a abrir la Pinacoteca, que está en Ixcapres, el Museo Regional de Oriente, el Museo Regional de Occidente, y seguimos abriendo mañana Teatro Nacional de Santa Ana, Teatro Nacional de San Salvador y Teatro Nacional de San Miguel. Y todos con protocolos estrictos, me imagino. Todos con protocolos estrictos. Vamos a ir rápidamente a la primera pausa, 8 de la noche con 15 minutos, ya regresamos.
Desde que estaba en el kinder, mi mamá me comentaba, no, tú decías que ibas a ser médico, tú querías ayudar a los demás. Creo que alguien que desde un inicio tiene presente que quiere ser médico, pues se le hace mucho más fácil el poder recorrerlo y sobre todo el resultado al final, pues garantiza que se haga con pasión y se haga con amor. Realmente yo regresaba de mi formación en el extranjero, en el cual aprendí cirugía avanzada gastrointestinal de mínima invasión. Entonces comienzo a realizar todas mis actividades de manera ad honorem, porque sabía que la dificultad precisamente del sistema de salud pues hace que no tengamos tanta facilidad para contratar recursos o tanta facilidad para poder dar lo necesario en insumos, medicamentos, tratamientos. Me recuerdo los momentos en que teníamos que utilizar el mismo traje de sala de operaciones porque no había para lavar los trajes de sala de operaciones, no teníamos mascarillas para entrar al quirófano y eso comienza a contrastar la realidad. Uno quiere dar todo por ayudar a un paciente, pero también da un poco de sentimiento y de enojo, molestia el hecho de que no tengamos lo necesario para poder ayudarlos. Yo al llegar encuentro un sistema de salud totalmente descuidado, un sistema de salud con serias deficiencias desde logística, desde equipo médico, desde adecuación de infraestructura, que un sistema de salud que esas serias deficiencias habían sido acumuladas por años, pero de repente nos notifican que en enero hay un nuevo virus. Ese nuevo virus se está desarrollando en China, todos a la expectativa, comenzamos a ver el análisis, comienza a hacerse toda la evaluación y la formulación del equipo, el gabinete de salud ampliado, y sabíamos que la Organización Mundial siempre había recomendado dos cosas sumamente importantes. Retrasen la llegada del virus el mayor tiempo posible. ¿Pero por qué? Porque había que adecuar los sistemas de salud. Ningún país estaba preparado. Lo que ha permitido que El Salvador sea un referente, y creo yo que a pesar que el panorama no pintaba bien, fue el compromiso de los salvadoreños, el compromiso del personal de salud y tener el apoyo del presidente de la República para poder desarrollar todas las estrategias. Nos dieron la prioridad que representaba la enfermedad. No todos los sectores daban esa prioridad. Habían sectores que decían que pues era una gripe fuerte, que decían que era un show político, y en ningún momento eso se pasó por la mente de este gobierno. Queremos que esta administración sea recordada como la administración en la cual se le dio la solución a los problemas de salud de la población salvadoreña, se le dio el acercamiento y sobre todo se le dio las herramientas necesarias al personal de salud para poder lograr ese objetivo. Continuar con nosotros, 8 de la noche con 19 minutos. Seguimos conversando con la ministra de Cultura, Suzy Callejas, y estábamos hablando precisamente antes de la pausa sobre la reapertura, mejor dicho, de los nuevos parques. Nos llama mucho la atención, ministra, también ya hemos visto que el gobierno, a través del ministro de Hacienda, ya presentó el presupuesto general de la Nación 2021. ¿Cuál es el presupuesto del Ministerio de Cultura? ¿Hay un incremento o se mantiene con el presupuesto que tenía en el 2020? Hay un incremento para el Ministerio de Cultura. Como todos sabemos, tenemos también unas inversiones necesarias que realizar, y esas inversiones son en formación en artes, en gestión cultural para todo el país, también en la inversión para la creación de las 14 orquestas que necesitamos en cada uno de los departamentos del sistema de coros y orquestas para poder brindar no solamente un servicio a los niños, sino una opción, acceso al arte y la cultura, pero también la creación de varios centros nacionales de artes para que no todo esté concentrado en San Salvador. Y además, por supuesto, toda la inversión que se debe hacer en patrimonio, en investigación, en gestión del conocimiento, en poder proyectar la cultura salvadoreña fuera de nuestras fronteras. Y bueno, esto obviamente nunca se había tenido un plan tan claro. ¿De cuánto es el incremento, ministra? ¿Cuánto era el presupuesto antes y cuánto es ahora? 21 millones de dólares es el presupuesto real que se tiene para el Ministerio de Cultura. El año pasado salió de 22.3, pero fue porque la Asamblea Legislativa otorgó unos proyectos, unos financiamientos a unos proyectos, unas ONGs y unas restauraciones que al no poderse ejecutar desde la Asamblea Legislativa se trasladan vía PTR al Ministerio, pero
se integran, pero realmente no forman parte del presupuesto del ministerio porque ya están etiquetados, ¿verdad? Ministra, ¿qué responde usted a las personas que de pronto en casa han de consultar y dicen, bueno, ¿por qué incrementar un presupuesto de cultura en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, cuando no es necesario? Al contrario. ¿Cómo podemos responder a esos comentarios? Al contrario, la cultura es un derecho humano, también forma parte de un sector económico. Este sector económico se ha visto duramente golpeado. El artista es un trabajador dentro de todo el ámbito laboral del país y también su trabajo aporta. La cultura tiene índices económicos. Por ejemplo, y yo ahí sí pongo este ejemplo porque yo creo que nos da bastante un parámetro de cómo aporta la cultura en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué hubiese pasado con todos nosotros en plena pandemia, en cuarentena, si no hubiésemos tenido películas, si no hubiésemos tenido libros, si no hubiésemos tenido documentales, música, streaming, arte en general? ¿Qué hubiese pasado si Canal 10 no hubiese podido poner la franja de Aprendamos en Casa, ¿no? Todo esto forma parte de una economía creativa, forma parte de las industrias culturales. Por tanto, también nosotros todo el tiempo estamos consumiendo vía periódico, vía tablet, vía revista, ¿no? Cada aplicación que hay forma parte de este gran rubro. Entonces, obviamente, la educación artística no debe ser un lujo para ningún niño o niña en el país. Debe ser una obligación del Estado y debe estar a disposición de cada uno de ellos. Y por eso es que precisamente han incrementado el presupuesto para cultura, para impulsar todos estos proyectos. Pero, ministra, pregunta, ¿qué opina usted ante la negativa de la Asamblea Legislativa donde dicen no vamos a aprobar este presupuesto porque está endeudado y no responde a las cifras económicas que realmente va a tener el país? Ellos hablan de un alto endeudamiento y en medio de una pandemia. ¿Qué responde la ministra de Cultura ante esta negativa de los diputados? Bueno, yo creo que es completamente lamentable la negativa porque no solamente vemos que le niegan el dinero a los artistas, pero luego van y se reúnen con ellos y les prometen y les dicen que nos vengan a exigir a nosotros en el Ministerio de Cultura que hagamos un plan de respuesta, por ejemplo, y por supuesto que lo estamos haciendo y por supuesto que de hecho ya se está ejecutando y con lo poco que tenemos estamos tratando de responder a la problemática, pero también el sector cultural fue en su momento como un espacio sagrado de la izquierda salvadoreña, específicamente del FMLN, que quisieron hacer ver a la población, a los artistas en específico, que ellos eran los paladines de la cultura y ellos iban a responder realmente, ¿verdad? De todo aquello que no se había hecho, todos aquellos... somos un país que retrocedió, pasamos de tener un conservatorio, por ejemplo, de artes a no tenerlo, ¿verdad? Pasamos de tener un ministerio a tener un Consejo Nacional de Artes, luego una secretaría, luego otra vez el pleito del ministerio, hasta que al final lo tuvimos. Pasamos de tener este florecimiento cultural al poder construir estos grandes espacios como el Teatro Nacional a principios del siglo pasado, a no tener nada, a tener nuestros espacios cerrados. Nosotros nos encontramos con un ministerio mal administrado, que por supuesto tiene una carga laboral muy alta, pero eso ya es nuestra realidad. Ahora nosotros tenemos también que pensar en la inversión cultural. No todo puede ser salarios, ¿verdad? Y ya que hablamos precisamente de política, esto me da paso al siguiente tema y es cómo ve Suezi Callejas la situación política electoral en el país. Entiendo que va como candidata a diputada propietaria por San Salvador bajo Nuevas Ideas. En efecto, bueno, tengo que agradecer a todas las personas de Nuevas Ideas que decidieron darme la oportunidad para representarles en la Asamblea Legislativa, en este momento ya como candidata. Creo que va a ser una experiencia importante porque, bueno, ahora estamos sufriendo una ingobernabilidad provocada sobre todo por los berrinches. Somos un gobierno que no tiene maletines negros y eso evidentemente, o sobresueldos, y eso evidentemente ha molestado a muchos. Muchos que gozan del poder, de la burocracia, de la corrupción en la Asamblea Legislativa. Y bueno, ha llegado el momento de un cambio y ese cambio lo llevamos nosotros a través... ¿Quiénes, ministra? Muchos de los diputados actualmente, o sea, porque son ellos los que obviamente están acostumbrados a esas malas prácticas.
Y cuando llega un presidente que simplemente dice, no, eso no va a pasar en mi gobierno, pues entonces empiezan a no aprobarte las leyes. Estuvimos una emergencia, pasó yo creo lo peor que pudimos pasar en muchos años, en los últimos 100 años fue esta emergencia, esta pandemia que de hecho hay que ver el mundo cómo se está comportando. Muchos países hoy día han estado cerrando aeropuertos, han estado regresando al confinamiento y nosotros al contrario vamos avanzando hacia la reapertura, vamos poco a poco, pero eso gracias a que se tomaron las decisiones correctas en el momento correcto. El presidente lo hizo y todos nosotros obviamente lo apoyamos. Hoy en medio de esta futura campaña, ¿cuándo Suezi Callejas estaría renunciando a su cargo como ministra de Cultura para dedicarse de lleno a la campaña política? Según la ley, tengo que hacerlo 3 meses antes de la fecha de las elecciones. Así que eso me deja hasta noviembre, finales de noviembre, 27. ¿Va a ser un permiso sin goce de sueldo? No, voy a renunciar. Es lo que dice la ley. No puedo estar, porque si pido un permiso sin goce de sueldo, estaría siempre nombrada, ¿verdad? Esto no me separa del cargo, tengo que estar separada del cargo. Sin embargo, estoy bastante concentrada también en avanzar con todos los proyectos que tuvieron que parar por la pandemia y poder ir retomando, dejando lo más avanzado posible todo. Estamos realizando varias inversiones en mantenimiento de la infraestructura cultural. Esto implica la Escuela Nacional de Danza, el Centro Nacional de Arte, la misma biblioteca, como lo mencionaste hace un rato. O sea, es un megaproyecto de 44 millones de dólares que no significa solamente una maquilladita a la Biblioteca Nacional, no. Sin duda, también, ministra, va a ser una campaña bastante fuerte, bastante dura, políticamente hablando. Yo creo que va a ser políticamente dura, pero también personalmente dura, porque este es el momento en el que la gente no está realmente, los opositores sobre todo, ¿no? La oposición, Arena y el Frente, que se han unido, bueno, también Parker y sus pocos aliados se han unido para hacer un solo bloque que obviamente están en contra de nosotros que representamos una renovación, un cambio, nuevas ideas en específico, pero además que nosotros estamos conscientes de los planes del gobierno y de que es necesario legislar con una estrategia de gobierno para el beneficio y el bienestar social del país, no para el bienestar social, bueno, para el bienestar económico de unos cuantos, porque al final yo creo que está más que claro, aquí el dinero está mal repartido, lo tienen pocas personas, pero eso no, tampoco se trata de quitarle el dinero a la gente que tiene y dárselo a los demás, no, se trata realmente de que todos tengamos el mejor desarrollo personal y económico posible. ¿Cuál es su percepción, ministra, ahora sobre esta campaña, esta posible campaña, bueno, la campaña que se viene? ¿Cómo ve usted el apoyo que podría tener los salvadoreños en San Salvador para Suezi Callejas? Yo creo que más que para mí, el apoyo es realmente para un proyecto. O sea, yo estoy aquí, pero yo no me represento a mí misma, yo represento un proyecto, una estrategia, una plataforma de gobierno y por supuesto creo que al final son los sueños de muchos salvadoreños que están puestos en que este país tiene que crecer, pero tiene que crecer de una manera responsable, consciente y no simplemente, no es verdad que no hay dinero en El Salvador. Lo que sí ha pasado es que nos lo han robado durante muchos años. Varios expresidentes, uno en Nicaragua, el otro preso, el otro muerto, y otros que simplemente todavía no les ha llegado su momento porque no ha salido a la luz todo lo que han hecho, a pesar de que es como un secreto a voces. Pero la corrupción nos ha robado más allá de dinero, nos ha robado la posibilidad de crecer, nos han robado la posibilidad de que nuestros hijos o los hijos de nuestra familia puedan tener más posibilidades de crecimiento y desarrollo. Ministra, ¿qué opina usted de la gente que opina que este gobierno está actuando igual a los mismos de siempre? Creo que son parte de los mismos de siempre y nos quieren jalar hacia ese lugar, ¿verdad? A veces el presidente dice, cuando estás luchando, si sos león y estás luchando con un tiburón, el tiburón siempre te va a querer jalar al mar para poder tener la pelea, déjalo que salga. Entonces eso es lo que regularmente uno debe de hacer, ¿no? Esperar porque las cosas caen por su propio peso, creo yo, y sobre todo cada quien se va viendo. Cualquier
calumnia, cualquier chisme. O sea, al final andan diciendo todo tipo de cosas, que ganamos no sé cuántos sueldos, que sí nos dan sobresueldo, que hay maletines, que somos unos corruptos, que no sé qué. A mí hasta me sacaron una cosa de unos pianos que yo decía, bueno, si tanto les interesa, yo voy y les cuento, pero ya contándoles ya pierde el chiste porque no es nada atractivo, pero al final están ahí todos los troles molestando. Yo creo que tienen miedo obviamente porque la población ya no es una población que se informa por un solo medio, ¿verdad? O por un solo periódico o por dos. Es una población que está ávida, que tiene información en redes sociales y que la puede buscar y encontrar de una manera directa e individual, ¿no? No necesitan intermediarios para tener la información, y eso es lo más bonito de este siglo, y yo creo que lo que nosotros tenemos que aprovechar, somos jóvenes, pero también estamos conscientes que el país necesita no solo inversión para los jóvenes y los niños, sino también para las personas adultas y para que tengan un mejor futuro todos. Por supuesto. Ministra, muchísimas gracias por su tiempo para la entrevista de Noticiero El Salvador. Esperemos que no sea la última vez que nos visite. Claro que no, y muchas gracias a todos, de verdad, les deseo buenas noches, descansen y ojalá puedan visitarnos en los espacios culturales y disfrutar de una agenda nacional.